Imagina controlar 25% del planeta entero. 400 millones de personas inclinándose ante tu bandera. Eso fue Gran Bretaña, una isla pequeña, fría y lluviosa que de alguna manera se convirtió en el imperio más poderoso en la historia de la humanidad. ¿Pero cómo? ¿Cómo logró una roca fría y brumosa al borde de Europa dominar el globo durante siglos, mientras España, con todo su oro del Nuevo Mundo, se desvanecía en la oscuridad? La respuesta no radica en ejércitos ni tesoros, sino en algo mucho más poderoso. Hace 2000 años, esta isla era simplemente una provincia remota del Imperio Romano. Los romanos la llamaban Britania y a sus habitantes Pretani. En lengua celta, esto significaba la gente pintada o los tatuados. Los romanos cambiaron la P por la B, transformando Pretania en Britania. Julio César fue el primero en usar la ortografía Britania en sus escritos. Antes de los romanos, la isla se llamaba Albion, posiblemente debido a los acantilados blancos de tiza visibles desde el mar. El nombre galés moderno de la isla, Prydain, ha preservado el antiguo sonido celta de la P. Pero la historia de la isla comenzó mucho antes de los romanos e incluso antes de los celtas. Stonehenge fue construido 2000 años antes de que llegaran los romanos. ¿Quién erigió estas piedras masivas sigue siendo un misterio para los arqueólogos incluso hoy? Los druidas no construyeron Stonehenge, apareció 1000 años antes que ellos. Los celtas llegaron a la isla alrededor del año 1000 antes de nuestra era, trayendo hierro, un nuevo idioma y una nueva cultura. Para cuando llegaron los romanos, docenas de tribus celtas habitaban la isla. Cada tribu tenía su propio rey, territorio y asentamientos fortificados. Los druidas servían simultáneamente como sacerdotes, jueces y guardianes del conocimiento. Los escritores romanos afirmaban que los druidas realizaban sacrificios humanos. Si esto es verdad o propaganda romana, los historiadores todavía debaten. Los celtas comerciaban con el continente mucho antes de cualquier conquista. Acuñaban sus propias monedas con los nombres de sus reyes. Julio César invadió Britania 2 veces, en 55 y 54 antes de nuestra era. Ambas veces se fue con las manos vacías. La conquista tuvo que postergarse 100 años. Después de la caída de Roma, la isla se hundió en caos y guerra civil. Anglos, sajones y jutos invadieron desde el continente, creando sus propios reinos. 7 reinos en guerra dividieron la isla entre ellos durante siglos. Los vikingos añadieron aún más caos, apoderándose de la mitad de la isla. El Danelaw, así lo llamaban el territorio bajo control vikingo danés. Alfredo el Grande se convirtió en el primer rey en unificar a los anglosajones contra un enemigo común. Creó un sistema de ciudades fortificadas llamadas burhs para defenderse de las incursiones. Alfredo también comenzó a compilar leyes y crear un sistema legal unificado. El terror vikingo. En 793, la existencia pacífica de la isla se hizo añicos para siempre. El 8 de junio, los vikingos atacaron el monasterio de Lindisfarne, el corazón sagrado de Northumbria. Los monjes fueron asesinados, ahogados en el mar, llevados a la esclavitud. El monasterio fue saqueado, los santuarios profanados por paganos. Este ataque conmocionó a toda Europa cristiana hasta sus cimientos. Así comenzó la era vikinga, 2 siglos y medio de terror. Los monasterios eran blancos fáciles, ricos, aislados y defensos. Pero los vikingos no solo asaltaban, comenzaron a conquistar. Para 870, los daneses controlaban la mitad de Inglaterra. Solo Wessex, en el sur, permanecía como un reino anglosajón independiente. En 878, Alfredo derrotó a los vikingos en Edington. La victoria salvó a Inglaterra anglosajona de la aniquilación completa. Alfredo obligó al líder vikingo Guthrum a ser bautizado y reconocer borderes. Construyó una flota, edificó fortalezas y creó el primer ejército permanente.
Su nieto, Athelstan, se convirtió en el primer rey de una Inglaterra unida en 927. Pero los vikingos regresaron, y en 1016, el danés Canuto se convirtió en rey de Inglaterra. Inglaterra formó parte de un imperio del Mar Norte, junto con Dinamarca y Noruega. Después de la muerte de Canuto, el trono regresó a la dinastía anglosajona. La conquista normanda. En 1066, todo cambió. Eduardo el Confesor gobernó pacíficamente, pero murió sin heredero. En enero de 1066, 3 pretendientes declararon simultáneamente sus derechos al trono inglés. Harold Godwinson fue coronado, pero el rey noruego Harald Hardrada invadió desde el norte. Harold derrotó a los noruegos en Stamford Bridge el 25 de septiembre de 1066. Esta fue la última gran batalla de la era vikinga, pero 3 días después, William of Normandy desembarcó en el sur con un ejército fresco. El ejército exhausto de Harold marchó forzadamente hacia el sur. La batalla de Hastings decidió el destino de la isla en un solo día. El rey Harold murió, alcanzado por una flecha en el ojo, según afirma la leyenda. La conquista normanda trajo una nueva élite, un nuevo idioma y un nuevo orden. El francés se convirtió en el idioma de la aristocracia, el inglés en el idioma de la gente común. Esta división creó el inglés único que conocemos hoy. Los normandos construyeron castillos de piedra por todo el país para controlar a la población. El libro del Domesday, de 1088, catalogó toda la propiedad del reino. Este fue el primer censo a gran escala desde el Imperio Romano. Los reyes normandos crearon una burocracia centralizada sin precedentes en Europa. Enrique II expandió la jurisdicción real a través de un sistema de jueces itinerantes. El derecho común de Inglaterra comenzó a formarse a partir de las decisiones de estos tribunales. Esto se convertiría en una de las principales exportaciones del Imperio Británico siglos después. La Revolución de la Carta Magna. En 1215, ocurrió una revolución sin un solo disparo. Los varones obligaron al rey John a firmar la Magna Carta, la Gran Carta de Libertades. Limitó el poder real por ley por primera vez en la historia. Ningún hombre fresco será encarcelado sin un tribunal, declaraba el documento. Este principio se convertiría en la base de la Constitución estadounidense 500 años después. El Parlamento surgió como una asamblea que limitaba el poder del rey. El rey necesitaba dinero para las guerras. El Parlamento exigía voz a cambio. Así comenzó la tradición del gobierno representativo, absolutamente único para Europa. Pero ¿por qué se rebelaron los varones contra su rey? El rey John fue uno de los monarcas más impopulares en la historia de Inglaterra. Su padre, Enrique II, había gobernado un imperio desde Escocia hasta los Pirineos. John perdió casi todas las posesiones francesas para 1204, Normandía, Anjou, Maine. Todo fue para el rey francés Felipe II. Durante 10 años, John recolectó dinero para la guerra para recuperar lo perdido. Exprimió a los varones hasta el último peso. Los impuestos aumentaron, las extorsiones se multiplicaron, pero la guerra nunca llegó. En 1209, el Papa excomunicó a John de la Iglesia. Durante 5 años no se realizaron servicios religiosos en Inglaterra. En 1212, los varones intentaron asesinar al rey. La conspiración falló. John confiscó las tierras de los conspiradores. Finalmente, en 1214, el ejército de John partió para Francia. La batalla de Bouvines terminó en derrota completa. 10 años de impuestos, todo en vano. Los varones se negaron a tolerar más. En mayo de 1215, se rebelaron. El ejército de los varones capturó Londres con el apoyo de los ciudadanos. John no tuvo más opción que negociar. Inglaterra versus España. 2 caminos diferentes. Así que para el siglo XV, Inglaterra tenía parlamento, monarquía limitada y derecho consuetudinario. Pero ¿qué tan importante fue esto para el futuro del país? Para entender esto necesitamos comparación con otra gran potencia de ese tiempo,
España proporciona la comparación perfecta. Ambos países se convertirían en los imperios coloniales más grandes de la historia. Ambos comenzarían a construir sus imperios casi simultáneamente, a finales del siglo XV. Pero uno se convertiría en amo del mundo durante siglos, mientras el otro decaería. ¿Por qué dos países similares llegaron a resultados tan diferentes? La respuesta radica en esas mismas instituciones que se formaron durante la Edad Media. El camino de España fue completamente diferente. La Reconquista, 700 años de guerra contra estados musulmanes, moldearon el carácter español. La guerra requería una autoridad real fuerte y una iglesia obediente. La Inquisición española se convirtió en un instrumento de control religioso y político. En Inglaterra, la religión tomó un camino diferente y esto lo cambió todo. La ruptura con Roma. En 1534, el rey rompió con Roma. La historia de esta ruptura comenzó con mujeres. Enrique se casó con la princesa española Catalina de Aragón en 1509. Ella era la viuda de su hermano mayor Arturo, quien murió a los 15 años. Durante 18 años de matrimonio, Catalina dio a luz 6 hijos. Solo sobrevivió una niña, la futura reina María. Enrique necesitaba un hijo. Sin heredero, la dinastía Tudor podría perecer. Para 1527, el rey se enamoró de la dama de compañía, Ana Bolena. Ana se negó a convertirse en amante. Quería ser reina. Enrique pidió al Papa que anulara su matrimonio con Catalina, pero el Papa estaba atrapado. El sobrino de Catalina era el monarca más poderoso de Europa. Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano, acababa de saquear Roma. El Papa no podía insultar al emperador divorciando a su tía del rey inglés. Durante 6 años Enrique esperó una respuesta de Roma y no recibió nada. Entonces los consejeros del rey propusieron una solución radical. ¿Por qué un rey inglés necesita permiso de un sacerdote extranjero? El arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, organizó rápidamente el divorcio. Ana Bolena fue coronada reina ya embarazada. Dio a luz una niña, la futura gran Isabel I. El Acta de Supremacía de 1534 hizo al rey cabeza de la iglesia. Aquellos que se negaron a reconocer esto fueron ejecutados, incluido Tomás Moro. Así, por el amor de un rey, Inglaterra se separó para siempre del mundo católico. La iglesia anglicana se independizó de la autoridad papal. Esto no fue solo reforma religiosa, fue ruptura geopolítica. La confiscación de tierras monásticas redistribuyó la riqueza del país. 1/3 de las tierras de Inglaterra pasó de la Iglesia a una nueva clase media. España permaneció como bastión del catolicismo y defensor de la autoridad papal. Esta diferencia determinaría el destino de los dos imperios para siempre. Isabel I y la Armada Española. Isabel I ascendió al trono en 1558. Heredó un país al borde de la bancarrota y la guerra religiosa. Para entender la escala de la crisis necesitamos retroceder 20 años. Después de que Enrique VIII murió en 1547, su hijo Eduardo heredó el trono. Eduardo tenía 9 años y regentes protestantes gobernaban el país. Llevaron a cabo una reforma protestante radical. Destruyeron íconos, introdujeron servicios en inglés. Pero Eduardo murió a los 15 años sin dejar heredero. La corona pasó a su hermanastra María, hija de la católica Catalina de Aragón. María era una católica convencida que odiaba la reforma con todo su corazón. Devolvió Inglaterra bajo la autoridad del Papa. Los protestantes que se negaron a renunciar a su fe fueron quemados en la hoguera. Casi 300 personas perecieron en llamas durante 5 años. De ahí el apodo María la Sangrienta. Entre los ejecutados estaban el arzobispo Cranmer y otros líderes de la Reforma inglesa. María se casó con el rey español Felipe II. Inglaterra se convirtió en aliada de España y enemiga de Francia. En 1558, Inglaterra perdió Calais, su última posesión en el continente. Durante 200 años, los reyes ingleses mantenían este puerto. Ahora se perdió para siempre.
El tesoro estaba vacío por las guerras, las cosechas fallaron, la peste cegaba la población. El país estaba dividido, católicos contra protestantes. Las ejecuciones generaron odio. María murió sin hijos en noviembre de 1558. La única heredera era su hermanastra Isabel, hija de la ejecutada Ana Bolena. Esa misma Isabel a la que María había mantenido en la torre bajo sospecha de conspiración. Una mujer de 25 años heredó un país al borde de la catástrofe. España era entonces una superpotencia, con oro americano en sus arcas. Felipe II gobernaba un imperio donde el sol no se ponía nunca. Los tercios españoles eran el ejército invencible de Europa durante casi 100 años. Inglaterra no podía competir con España en batalla abierta. Entonces los ingleses eligieron una estrategia diferente: piratería. Francis Drake saqueaba barcos españoles con bendición real. Oficialmente era un pirata, extraoficialmente un héroe nacional. Drake completó la segunda circunnavegación de la historia, saqueando en el camino. Regresó con botín que excedía el ingreso anual del tesoro inglés. España soportó humillación tras humillación de estos saqueadores marinos. Felipe II decidió acabar con Inglaterra de un solo golpe. En 1588, la Armada Invencible zarpó. 130 barcos y 30.000 hombres contra la pequeña Inglaterra. La flota inglesa era más pequeña, pero los barcos eran más rápidos y maniobrables. Los brulotes, barcos en fuego, sembraron pánico en la formación española. Una tormenta completó la derrota, ahogando decenas de barcos españoles. España perdió la mitad de su flota y su reputación de invencibilidad. Inglaterra celebró, pero las lecciones llegaron después. El poder naval manda más que el ejército terrestre para un estado insular. El comercio y la piratería traen más que la conquista territorial. España continuó gastando oro en guerras europeas interminables. 80 años de guerra en los Países Bajos agotaron el tesoro español. Inglaterra invirtió dinero en barcos y compañías comerciales. La revolución de la sociedad anónima. A principios del siglo XVII se fundó la Compañía de las Indias Orientales. Era un estado dentro de un estado, con derecho a hacer guerras. La sociedad anónima, una invención inglesa que cambió el capitalismo. España prohibió a los extranjeros comerciar con sus colonias. Inglaterra construyó redes comerciales abiertas a cualquiera dispuesto a pagar. El siglo XVII trajo a Inglaterra guerra civil y revolución. Isabel murió sin hijos en 1603. La dinastía Tudor terminó. La corona pasó a los Estuardo escoceses. Jacobo I unió las coronas de Inglaterra y Escocia en una sola mano. Su hijo Carlos I heredó el trono en 1625. Carlos creía en el derecho divino de los reyes, que el monarca responde solo ante Dios, pero el parlamento pensaba diferente. El rey debe gobernar con el consentimiento de sus súbditos. Carlos se casó con una católica francesa. Esto alarmó a la Inglaterra protestante. Sus reformas religiosas parecían sospechosamente similares al catolicismo. El parlamento se negó a dar dinero al rey para guerras. En 1629, Carlos disolvió el parlamento y decidió gobernar sin él. 11 años gobernó solo. Los enemigos lo llamaron tiranía. Pero sin parlamento, el rey no podía legalmente cobrar impuestos. Encontró una laguna, el antiguo impuesto naval para ciudades costeras. Carlos lo extendió a todo el país sin el consentimiento del parlamento. John Hemden se negó a pagar y demandó al rey. El tribunal decidió a favor del rey, pero con margen mínimo, 7 votos contra 5. Muchos ingleses vieron esto como prueba de tiranía. Luego Carlos intentó imponer ritos anglicanos a la Escocia calvinista. Los escoceses se rebelaron y derrotaron al ejército real. Para reunir un nuevo ejército, Carlos tuvo que convocar al parlamento. El parlamento exigió primero abordar los agravios acumulados. Abolieron el impuesto naval y prohibieron disolverse sin su propio consentimiento. La tensión creció y en enero de 1642, Carlos dio un paso fatal. Apareció personalmente en el Parlamento con soldados para arrestar a 5 líderes de la oposición. Los pájaros han volado.
Los diputados habían huido y el rey perdió los últimos restos de confianza. En agosto de 1642, Carlos levantó el estandarte real en Nottingham. Inglaterra se dividió en dos bandos. Así comenzó la guerra entre el rey y el parlamento. La Revolución Inglesa. Oliver Cromwell creó el nuevo ejército modelo, profesional y disciplinado. El rey perdió la guerra y fue ejecutado públicamente en 1649. Inglaterra se convirtió en república, algo inaudito para una potencia europea importante. España ni siquiera podía imaginar tal cosa. Allí el rey era una figura sagrada. Cromwell capturó Jamaica de los españoles en 1655. Este fue el primer paso hacia un imperio caribeño de azúcar y esclavos. Después de la muerte de Cromwell, se restauró la monarquía, pero ya limitada. La Revolución Gloriosa de 1688 cimentó el poder del Parlamento. La Declaración de Derechos hizo de Inglaterra una monarquía constitucional. El rey reina, pero no gobierna. Este principio todavía funciona hoy. Los reyes españoles mantuvieron el poder absoluto hasta el siglo XIX. La Revolución Financiera. El Banco de Inglaterra se creó en 1694. Esto permitió al gobierno pedir prestado a bajo interés para guerras. España no podía obtener crédito. Nadie confiaba en una monarquía absoluta. La revolución financiera dio a Gran Bretaña recursos infinitos para la guerra. El dinero vence a los ejércitos. El siglo XVIII lo demostró. La Guerra de Sucesión Española cambió el equilibrio de poder en Europa. Gran Bretaña recibió Gibraltar, la llave del Mediterráneo. Este pedazo de tierra Gran Bretaña lo mantiene hasta hoy, para furia de España. El Tratado de Utrecht dio a Gran Bretaña el monopolio del comercio de esclavos con las colonias españolas. La esclavitud fue un crimen monstruoso, pero trajo enormes ganancias. 12 millones de africanos fueron transportados a través del Atlántico durante 3 siglos. El comercio triangular vinculó Gran Bretaña, África y América en un solo sistema. Mercancías británicas a África, esclavos a América, azúcar y algodón a Gran Bretaña. Liverpool y Bristol se enriquecieron con la sangre de millones. España también participó en el comercio de esclavos, pero menos eficientemente. El sistema británico era industrial, máxima ganancia con costo mínimo. La Guerra de los 7 Años. La Guerra de los 7 Años se convirtió en la Primera Guerra Mundial verdadera. Gran Bretaña luchó contra Francia en Europa, América, India y en el mar. Robert Clive conquistó Bengala con 3.000 soldados. La batalla de Plassey abrió la puerta a la conquista de toda India. India era más rica que toda Europa occidental combinada. Los británicos no conquistaron, explotaron conflictos locales. La Compañía de las Indias Orientales llegó a gobernar territorio con población mayor que la de Gran Bretaña. Al mismo tiempo, Gran Bretaña perdió 13 colonias americanas. La Revolución Americana resultó catastrófica, pero Gran Bretaña se recuperó rápidamente. La pérdida de América enseñó una lección importante: no apretar a las colonias con impuestos. España ayudó a los rebeldes americanos, pero esto agotó su tesoro. La Revolución Industrial. La Revolución Industrial comenzó en Gran Bretaña y cambió toda la humanidad. ¿Por qué específicamente en Gran Bretaña? Una pregunta que los historiadores todavía debaten. El carbón y el hierro estaban cerca. Los ríos permitían transportar mercancías. La ley de patentes protegía a los inventores y fomentaba la innovación. James Watt mejoró la máquina de vapor en 1769. Las fábricas textiles reemplazaron el trabajo manual con producción mecánica. La productividad aumentó 10 veces en una generación. España no tenía ni carbón ni tradición de proteger la propiedad privada. La Inquisición española perseguía a científicos y librepensadores. Los disidentes británicos, minorías religiosas, se convirtieron en el motor del progreso. Se les prohibía ocupar cargos gubernamentales, por lo que entraron en los negocios. Trafalgar, la batalla decisiva. Las guerras napoleónicas agotaron a Europa, pero enriquecieron a Gran Bretaña.
El bloqueo continental de Napoleón fracasó. Gran Bretaña controlaba los mares. Para 1805, Napoleón estaba preparando la invasión de Inglaterra. 200.000 soldados esperaban en la costa francesa, pero entre ellos e Inglaterra estaba el Canal de la Mancha y la flota británica. Napoleón necesitaba eliminar los barcos británicos al menos durante unos días. La flota franco-española, bajo el mando del almirante Villeneuve, debía distraer a los ingleses. 33 barcos contra 27 británicos, ventaja numérica del lado de los aliados. Pero la flota británica estaba comandada por el almirante Horatio Nelson. Nelson ya había aplastado a los franceses en Aboukir en 1798. El 21 de octubre de 1805, las flotas se encontraron en Cabo Trafalgar. Nelson rompía todas las reglas de la táctica naval de ese tiempo. En lugar de líneas paralelas, atacó perpendicularmente con 2 columnas directamente al centro del enemigo. Su buque insignia Victory cortó primero la línea enemiga. Antes del ataque, Nelson transmitió la famosa señal por banderas: Inglaterra espera que cada hombre cumpla con su deber. Continuó 5 horas de batalla brutal a corta distancia. Los artilleros británicos disparaban 3 veces más rápido que los franceses y españoles. Un francotirador francés del barco Redoutable hirió mortalmente a Nelson. El almirante murió durante más de 3 horas en la bodega del Victory, pero vivió para conocer la victoria. Sus últimas palabras: «Gracias a Dios he cumplido con mi deber». El resultado de la batalla fue catastrófico para los aliados. 22 barcos perdidos, capturados o destruidos. 14.000 muertos, heridos y prisioneros, contra 1.500 británicos. Gran Bretaña no perdió ni un solo barco. Napoleón abandonó para siempre los planes de invadir Inglaterra. Francia y España nunca más desafiarían a la flota británica. Trafalgar destruyó la flota franco-española para siempre. El almirante Nelson murió, pero aseguró a Gran Bretaña 100 años de supremacía naval. Nelson se convirtió en el más grande héroe nacional de Gran Bretaña. Trafalgar Square, en Londres, y una columna con su estatua inmortalizaron la victoria. Pax Britannica. España perdió casi todas sus colonias americanas para 1825. Simón Bolívar y otros libertadores destruyeron el imperio de 300 años. Gran Bretaña apoyó la independencia latinoamericana, nuevos mercados para sus productos. El siglo XIX se convirtió en el siglo de Pax Britannica, la paz británica. La flota británica superaba las flotas de Francia y Rusia combinadas. La libra esterlina se convirtió en la moneda de reserva mundial. Londres se transformó en la capital financiera del mundo. Las inversiones británicas construyeron ferrocarriles desde Argentina hasta India. 1/4 de las inversiones mundiales pertenecían a capitalistas británicos. India se convirtió en la joya de la corona, la principal fuente de riqueza del imperio. Los impuestos indios pagaban por el ejército y la nave británicos en todo el mundo. El algodón de India alimentaba las fábricas textiles de Manchester. Las telas terminadas regresaban a India y destruían la producción local. Esto no era trato, era un sistema de saqueo organizado. El hambre en India mató a decenas de millones bajo el dominio británico. El grano se exportaba a Gran Bretaña, mientras los indios morían de hambre. Los británicos construyeron ferrocarriles para extraer recursos, no para el desarrollo. El reparto de África. África se convirtió en el último continente dividido por imperios europeos. Gran Bretaña se apoderó de la parte de León, desde El Cairo hasta Ciudad del Cabo. Cecil Rhodes soñaba con un ferrocarril a través de todo el continente bajo la bandera británica. Rhodesia fue nombrada en su honor, la colonia personal de un hombre. Los diamantes y el oro de Sudáfrica hicieron a Gran Bretaña aún más rica. Los Boers, descendientes de colonos holandeses, se interpusieron en el camino de la expansión británica. La guerra anglo-boer mostró los límites del poder británico. Los campos de concentración, una invención británica para suprimir la resistencia. 28.000 boers murieron en estos campos, en su mayoría niños. Gran Bretaña ganó,
pero al costo de su reputación como nación civilizada. El pico y el declive. Para 1901, el imperio alcanzó su tamaño máximo. La muerte de la reina Victoria completó simbólicamente una era de confianza. Gobernó 63 años y dio su nombre a toda una época. Pero los signos de declive ya eran visibles para el observador cuidadoso. Alemania y Estados Unidos estaban superando a Gran Bretaña en producción industrial. Gran Bretaña inventó el mundo industrial, pero no pudo modernizarlo. El orgullo imperial impedía aprender de los competidores. África se convirtió en el último continente dividido por imperios europeos. Gran Bretaña se apoderó de la parte de León, desde El Cairo hasta Ciudad del Cabo. Cecil Rhodes soñaba con un ferrocarril a través de todo el continente bajo la bandera británica. Rhodesia fue nombrada en su honor, la colonia personal de un hombre. Los diamantes y el oro de Sudáfrica hicieron a Gran Bretaña aún más rica. Los Boers, descendientes de colonos holandeses, se interpusieron en el camino de la expansión británica. La guerra anglo-boer mostró los límites del poder británico. Los campos de concentración, una invención británica para suprimir la resistencia. 28.000 boers murieron en estos campos, en su mayoría niños. Gran Bretaña ganó, pero al costo de su reputación como nación civilizada. El pico y el declive. Para 1901, el imperio alcanzó su tamaño máximo. La muerte de la reina Victoria completó simbólicamente una era de confianza. Gobernó 63 años y dio su nombre a toda una época. Pero los signos de declive ya eran visibles para el observador cuidadoso. Alemania y Estados Unidos estaban superando a Gran Bretaña en producción industrial. Gran Bretaña inventó el mundo industrial, pero no pudo modernizarlo. El orgullo imperial impedía aprender de los competidores. España, para ese tiempo, era una sombra de la grandeza pasada. La guerra hispano-estadounidense de 1898 quitó las últimas colonias: Cuba, Puerto Rico, Filipinas. Todo perdido en unos meses. La generación del 98, intelectuales españoles lamentaron la muerte del imperio. ¿Por qué España perdió la competencia histórica con Gran Bretaña? Primera razón: geografía y recursos. Gran Bretaña tenía carbón, hierro y puertos convenientes para el comercio. España tenía oro americano, pero lo gastó en guerras y lujo. Segunda razón: instituciones políticas. El Parlamento británico limitaba el poder real y protegía la propiedad. Los reyes españoles gobernaban absolutamente y confiscaban propiedad a voluntad. ¿Quién invertiría si el rey puede tomar todo mañana? Tercera razón: tolerancia religiosa versus fanatismo. España expulsó a judíos y moriscos, los súbditos más educados y emprendedores. Gran Bretaña aceptó hugonotes, judíos y otros refugiados con sus habilidades. La Inquisición sofocó el pensamiento científico y la libertad de investigación. Las universidades británicas y las sociedades científicas florecieron sin control eclesiástico. Cuarta razón: actitud hacia el comercio. En España la nobleza despreciaba el trabajo manual y el comercio. En Gran Bretaña los comerciantes se convertían en lordes y los lordes se dedicaban a los negocios. Quinta razón: estrategia naval versus ambiciones continentales. España gastó recursos en guerras europeas, Países Bajos, Italia, Alemania. Gran Bretaña defendió la isla con su flota e invirtió dinero en comercio. Las guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial inició el fin del dominio británico. 1 millón de británicos murieron. La economía fue destruida por deudas. América se convirtió en el acreedor, Gran Bretaña en el deudor. La Segunda Guerra Mundial completó la transferencia del liderazgo mundial. India ganó la independencia en 1947. El imperio colapsó en 20 años, más rápido de lo que había sido construido durante siglos. La crisis de Suez de 1956 mostró el verdadero estatus de Gran Bretaña. América ordenó, Gran Bretaña obedeció y se retiró. La ex-superpotencia se convirtió en socio menor de Estados Unidos. El legado.
Hoy Gran Bretaña es una isla con 70 millones de habitantes, pero el inglés sigue siendo el idioma global de los negocios y la diplomacia. El derecho consuetudinario se usa en 1/3 de los países del mundo. La democracia parlamentaria, una exportación británica a docenas de estados. Fútbol, rugby, tenis, golf, bádminton, juegos británicos conquistaron el planeta. España dejó un legado lingüístico a 400 millones de personas, pero las instituciones políticas y económicas resultaron ser menos duraderas. Las colonias británicas en promedio son más ricas que las españolas. ¿Coincidencia o patrón? Hong Kong, Singapur, Australia versus Argentina, Venezuela, Filipinas. Los historiadores debaten las razones de esta diferencia hasta hoy. Algunos dicen instituciones y estado de ley. Otros dicen simplemente geografía y recursos naturales. Otros dicen que Gran Bretaña saqueó más inteligentemente, no menos. La verdad probablemente incluye todos estos factores. El conflicto con vecinos continúa hoy. Gibraltar permanece británico para indignación de cada gobierno español. Las Islas Malvinas, Gran Bretaña las defendió en guerra en 1982. Argentina todavía las reclama, llamándolas Malvinas. Escocia votó sobre la independencia en 2014, sin éxito hasta ahora. Brexit dividió al país y debilitó su posición en el mundo. Irlanda del Norte sigue siendo el polvorín de un conflicto centenario. ¿Qué queda del imperio donde el sol nunca se ponía? 14 territorios de ultramar desde Bermudas hasta Pitcairn. La Mancomunidad de Naciones, una unión voluntaria de 56 estados. El rey Carlos III es formalmente jefe de 15 estados, incluidos Canadá y Australia. Pero el poder real ha pertenecido hace tiempo a parlamentos electos. La historia del Imperio Británico es una historia de paradojas. Un país que creó la democracia parlamentaria y campos de la muerte en África. Una nación que abolió la esclavitud después de ganar miles de millones con ella. Un imperio que trajo ferrocarriles y educación junto con hambre y explotación. ¿Podemos juzgar el pasado con los estándares del presente? Una pregunta sin respuesta simple. Algunos exigen reparaciones por siglos de saqueo. Otros señalan las instituciones e infraestructura construidas por el imperio. Otros dicen, la historia no tolera el modo subjuntivo. ¿Qué habría pasado con India sin los británicos? Nadie lo sabe. Quizás unida antes, quizás fragmentada para siempre. La lección final. España y Gran Bretaña eligieron caminos diferentes hace 500 años. Una apostó por el oro, la otra por el comercio. Una preservó la monarquía absoluta, la otra limitó el poder real. Una expulsó a los herejes, la otra usó sus talentos. El resultado no se determinó inmediatamente, tomó siglos, pero para el siglo XX la diferencia se volvió obvia para todos. Una pequeña isla derrotó a un gran imperio continental, no con ejército u oro, sino con instituciones, comercio y flota. Esta historia es una lección para cada estado. La riqueza de recursos naturales no es garantía de prosperidad. Las instituciones y libertades importan más que el oro y los ejércitos. La tolerancia de ideas extranjeras crea innovación. El fanatismo y la persecución destruyen el capital humano. El comercio enriquece a todos los participantes. La guerra solo enriquece a los ganadores, y los ganadores a menudo pierden más de lo que ganan. El Imperio Británico fue cruel, explotador y racista, pero también creó mecanismos que finalmente lo destruyeron. Los indios educados exigieron independencia en el idioma de sus opresores. La tradición parlamentaria permitió la transferencia pacífica del poder. El Imperio Español colapsó en sangrientas guerras de independencia. El Imperio Británico se disolvió principalmente por negociaciones y referéndums. Incluso en su final, el imperio permaneció fiel a sus instituciones.
España hoy es una democracia, miembro de la Unión Europea y la OTAN. Ha superado el legado de Franco y ha encontrado su lugar en Europa. Gran Bretaña, después del Brexit, busca un nuevo rol en el mundo. Gran Bretaña Global, un eslogan aún no lleno de contenido. Ambos países viven a la sombra de su pasado imperial. Ambos debaten cómo interpretarlo, derribar monumentos o preservarlos como lecciones de historia. No hay respuestas simples. La historia es más compleja que cualquier eslogan. Los imperios vienen y van. Esa es la única constante de la historia. Roma, España, Gran Bretaña. ¿Quién sigue? ¿América? ¿China? El tiempo lo dirá. Pero las lecciones del pasado siguen siendo relevantes. Las instituciones importan más que las personalidades. El comercio importa más que la conquista. La libertad importa más que el control. Una pequeña isla entendió esto y durante 3 siglos se convirtió en el centro del mundo. Esa es la verdadera historia de cómo Gran Bretaña conquistó un cuarto del globo y por qué no pudo mantenerlo para siempre.